En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 10 números al tema que tiene como título la ley nueva. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1968 y 1969. Número 1968 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. El Sermón del Monte, lejos de abolir o de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. Qué número tan hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, donde insiste el Catecismo, como lo hemos comentado en los números que vimos ayer, el 1965, 1966 y 1967, quiere el Catecismo en este número volver a comentar que la ley nueva no viene a abolir la ley del Antiguo Testamento. No, el mismo Jesús lo dice: cielo y tierra pasarán antes de que se deje de cumplir una tilde de la ley. Por eso es que, queridos amigos, no podemos hacer una caricatura de esas frases que se escuchan por ahí, que son demasiado simplistas, que no son correctas que salgan de nuestra boca. Frases como, por ejemplo, el Antiguo Testamento era la ley y Jesús ha venido para que vivamos en el amor y no en la ley. No, esas frases no pueden ser. Eso es una manipulación total de la Sagrada Escritura. La nueva ley, dice este número del Catecismo, que de la ley antigua extrae de ella sus virtualidades ocultas. Qué cosa tan hermosa. De ahí la extrae y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. Es decir, ya estaban los mandamientos de Moisés, ya estaba todo, pero había que extraerlo con un espíritu nuevo. Y eso es lo que nos viene a regalar Jesús. Algo parecido nos ocurre a nosotros cuando vamos intentando tener cada vez más una relación con el Señor. Fíjense bien, hagan memoria de su vida. Ahora que me esfuerzo, aunque sea un poco, en tener una relación más íntima con Dios, ahora me fijo en cosas que antes yo no le daba importancia. Antes cumplía más o menos, quizás menos que más, los mandamientos. Pero desde que he comenzado a hacer más oración, a entrar en el camino del Señor, a participar en el sacramento de la confesión, a participar, a celebrar la Eucaristía, ahora veo cosas que antes yo no les daba importancia. Y hoy día les encuentro la profundidad más tremenda a cada uno de los mandamientos. Antes pasaban por delante.
Antes era especialista en minimizar todos los mandamientos. Antes era especialista en decir, yo no mato, yo no robo, ya la hice. Pero una vez que el Señor me ha invitado a su camino, ahora le doy importancia a tantas cosas que antes no tenía ni idea. Y eso nos va haciendo personas más delicadas en nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, no matarás. No es solamente decir yo no mato y ya está, porque nos hemos dado cuenta que puede haber muchas formas de matar el corazón, por ejemplo, muchas, o de matar desde el corazón. Y entonces uno puede ir viendo que el ideal moral de los mandamientos va mucho más allá de lo que yo pensaba que era no matar, no tomar una pistola y matar a una persona o un animal. Algo así ocurre en esa transición de la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hoy veo desde el Nuevo Testamento cosas que en el Antiguo no lograba ver, pero no significa que no estaban, significa que yo no las veía. Eso significa también acercarse a la ley con otro espíritu, con el espíritu de Jesús. Fíjense, por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿esto es pecado o no es pecado? A decir, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Esto le agrada a Dios o esto le desagrada a Dios? En el fondo estamos hablando de lo mismo, pero el espíritu con el que me acerco a ese mandamiento es muy distinto, muy distinto. Luego continúa el catecismo y nos dice, no añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a formar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. Cuando Jesús dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, lo novedoso de este mandamiento nuevo no es en amarse. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. La gente se ha amado siempre. Lo que es novedoso es la segunda parte cuando Jesús dice, como yo os he amado. Amor siempre ha existido, pero el amor que Jesús nos viene a enseñar es muy distinto. Por tanto, queridos amigos, no es cuestión de más preceptos, es cuestión del espíritu con el que son vistos. Y aquí también podemos encontrar un detalle muy interesante. Fíjense, cuando la iglesia realiza un proceso de canonización, quiere poner a uno de sus hijos como una persona digna de ser imitada por los otros católicos, en último término, lo que hace es proponer que ese hombre, que esa mujer que quiere la iglesia poner como ejemplo, haya vivido la virtud en su vida en un grado heroico. Lo que se busca no es que esa persona haya cumplido, sino que haya vivido la virtud en heroísmo. Claro está que no se puede vivir las virtudes sin cumplir, claro está. Pero lo que hace santo a una persona es cumplir siendo virtuoso. Porque uno puede cumplir la ley sin ser virtuoso.
Uno puede hacer eso. Pero cuando se cumple la ley siendo virtuoso, eso es un santo. Y cuando se cumple de una manera heroica. Mateo 15, 18, 19. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Es un texto maravilloso este, ¿no? Es desde el corazón. Por tanto, este hombre, esta mujer que va a ser propuesta como modelo de vida para los católicos, es por su virtud. Hace algún tiempo leía un texto de estos naturistas que dice, eres lo que comes. Y me llamaba mucho la atención el parecido tan grande con el concepto de pureza ritual que tenían los fariseos. Y por eso mismo Jesús se enfrentó a ellos y les dijo este texto de San Mateo que acabamos de leer. Porque del corazón salen las intenciones malas, no de lo que está fuera. Por tanto, no eres lo que comes. La ley de Jesucristo hace referencia a la intencionalidad del corazón, no solamente al mero cumplimiento del precepto, porque nos podemos volver simplemente legalistas, pero no amamos. Fíjense que en las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, la ley y la virtud casi se confunden de lo unidas que son. Se obra por fe, se obra por esperanza, se obra por caridad. Las virtudes son el motor de mis actos. No hago esto porque esté mandado. Y no lo hago porque esté prohibido, sino que lo hago porque es bueno para mí. O no lo hago porque me hace daño. En la pedagogía de educación de los hijos, esto tiene que ser clave. No tienes que hacer esto porque te lo mando o porque te lo prohíbo, sino que no debes de hacer esto porque no es bueno para ti, porque te hace daño. La motivación última, queridos amigos, es que obramos lo que es bueno para el hombre. Sé que lo que Dios me pide para mí es bueno, porque Él me ama. Esa es la motivación última. Cumplo los mandamientos porque Dios me ama. Me esfuerzo cada día en la virtud porque Dios me ama. Porque me puso esa virtud para yo vivirla, porque Él quiere el bien para mí. Hay otra frase por ahí de esas que son un poco raras, que también debemos rechazar de nuestro vocabulario, que dice, no puedo hacer esto porque mi religión me lo prohíbe. Uy, esa persona todavía vive en el Antiguo Testamento, con toda la pena del mundo. Y se escucha esta frase tanto, no puedo hacer esto porque mi religión me lo prohíbe. Antiguo Testamento. Que lo que pasa es que no es que sea malo porque está prohibido, sino que está prohibido porque es malo, porque es contrario al hombre, porque es contrario a su dignidad.
En el Nuevo Testamento, en la Nueva Ley, tenemos que vivir nuestra vida moral desde el convencimiento de que la ley busca el bien y la dignidad del hombre, y por eso actuamos por virtud, no porque me obligan, no porque esté prohibido, sino por virtud, porque eso es bueno para mí, y si no es bueno, pues entonces no lo hago. El Evangelio conduce así la ley, y esta conducción la lleva a su plenitud y tiene como modelo de imitación la perfección del Padre Celestial. Porque al final la motivación más fuerte que tiene un cristiano católico para actuar en su vida es la que nos propone Mateo 5:48. Vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Esa es la motivación, ser perfectos. Y este motor en nuestra vida moral es la santidad. Quiero ser santo. Al final termina este número del catecismo diciendo, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina. Esto es muy característico, queridos amigos, del Nuevo Testamento. Lo específico del Sermón de la Montaña es el amor a los enemigos. Mateo 5, 43, 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Fijémonos en este texto de este Evangelio de Mateo, como dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús está enfatizando para resaltar el amor al enemigo. El amor al enemigo. Pero en ningún sitio del Antiguo Testamento se dice expresamente lo de odiar al enemigo. Levítico 19, 17, 18. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Esto está dicho en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se insistía de la misma manera que Jesús ha insistido en dar un paso más. No solamente ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que también ama a tu enemigo. Eso no se veía en el Antiguo Testamento, pero en Jesús sí. Hay un paso, un tremendo paso. Eclesiástico 12:4. Da al hombre piadoso y del pecador no te cuides. Haz bien al humilde y no des al impío. Niégale su pan, no se lo des, para que no se llegue con ello a dominarte.
pues el mal duplicado encontrarías por todos los bienes que le hubieses hecho al pecador, que también el Altísimo odia a los pecadores y de los impíos tomará venganza. Da al hombre el bien y del pecador no te preocupes. Sin embargo, Jesús quiere enfatizar lo del amor al enemigo, porque es el caso más evidente de la gratuidad del amor. Cuando amamos al enemigo, nuestro amor se asemeja más y más al amor de Dios. Y esto sin límite, porque Él nos amó siendo nosotros pecadores. Nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado y Él nos amó. Por eso Jesús con toda libertad se atreve a perfeccionar el Antiguo Testamento y dice, ama a tu enemigo, porque tú eras enemigo mío y yo te amé. Tú eligiste por el pecado de los primeros padres darme la espalda y yo te amé. Tú haz lo mismo. Por tanto, cuando el hombre ama a su enemigo, está obrando al estilo divino, al estilo de Dios. De lo contrario, amando solamente y tratando bien a los que nos tratan bien y a los que nos quieren, pues eso de heroico, de virtuoso, de santo, no tiene nada. Eso es lo normal. Pero la virtud va a estar en hacer cosas anormales. Y amar al enemigo es una de esas. Luego da un paso más el catecismo. Nos presenta el número 1969 que dice: la ley nueva practica los actos de la religión. ¿Y cuáles son los actos de la religión? La limosna, la oración y el ayuno. Ordenándolos al Padre, que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Qué impresionante este número. Los actos de la religión son tres: la limosna, la oración y el ayuno, ordenados al Padre. Otro de los secretos de Jesús, otra clave para entender el Nuevo Testamento, esa plenitud de la revelación está aquí. Es como la prueba de fuego, para que podamos ver si nuestra moralidad es auténtica o no es auténtica. ¿Las cosas que hago las hago para que me vean los demás? ¿O las hago para que me vea Dios Padre? Y esto es muy importante, que seamos sinceros con nosotros mismos para descubrir cuál es la motivación de los actos en mi vida. Porque no solo me gusta obrar bien, sino que quiero que Dios sea glorificado en mis buenas obras. Pero también puedo correr el peligro de que me gusta obrar bien, pero para que me vean los demás, para que lo sepan y para que me halaguen. Por ejemplo, algunas veces entra uno a un lugar y dice: esta pintura fue donada por... Bueno, me encanta que la haya donado, pero la pregunta que podríamos hacer es: ¿la hubiera donado igual si nadie lo supiera? Y si la respuesta es sí, entonces la pureza de esa intención era perfecta. Si la respuesta es no, entonces esa intención estaba desviada. Es para que mi nombre quede ahí, el de mi familia, para siempre. Bueno, entonces, ¿cuál es tu intención? Jesús lo dijo muy, muy claramente: que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda.
Cuando usted vaya a ayudar, ayude hasta lo que más pueda, pero que no se entere nadie. Porque es que cuando metemos en la escena de nuestra vida y de nuestros actos los ojos de los demás, muchas cosas comienzan a estropearse. Por eso Jesús insiste tanto en esto. Tú haz las cosas en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Todas esas personitas a las cuales tú ayudas, que dependen muchas veces de tu ayuda, que nadie se entera de tu ayuda, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto hay que creérselo a Jesús. ¿Y cómo me lo va a recompensar el Padre? Además del cielo, te dará el 100 por 1 en esta vida. Hay veces las personas que no entienden la evangelización, que no entienden la consagración, le dicen a uno, bueno, pero ¿y ustedes por qué no se dedican a hacer algo que sea productivo económicamente? Sí, pues no. Mi Padre que ve en lo secreto me recompensará. Mateo 6, 1, 6, 16, 18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa a vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que no reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto es un texto fascinante. Dios que reconoce la intencionalidad de tu corazón. Pero cuidado, ten mucho cuidado de no meter cámaras del mundo en tu vida. Es curioso que esto vaya pasando y que cada vez los seres humanos van buscando ser más vistos. Es muy curioso, es totalmente contrario a Dios. Que me vean, que me vean, que me vean, que me vean, ¿no? Ese afán de que le vean y que le pongan el like y que le vean y que le vean. Tu Padre que ve en lo secreto. O ya alguien va a regalar 1 kilo de arroz por ahí y ya se está tomando la foto para que el mundo entero lo vea que regaló 1 kilo de arroz. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No, es que es para que vean que sí, que este kilo de arroz llegó donde tenía que llegar. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tú dalo. No te preocupes si llegó o no llegó. Tú dalo. Que tu corazón esté libre porque tú lo diste.
Ante esto, queridos amigos, es muy interesante recordar esta frase que hemos dicho algunas veces: ama como si nunca te hubieran herido y actúa como si nadie te estuviera viendo. Hay una anécdota muy hermosa de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, que vivió en el siglo XV y siglo XVI, él tenía una virtud muy interesante, de que a pesar de tener tanta gente a su alrededor que lo miraba, porque Santo Tomás Moro era el canciller del reino de Inglaterra, esa gente a su alrededor y toda esa cantidad de pedigrí a su alrededor no lo condicionaba, porque él siempre actuaba en presencia de Dios. Y hay una película muy hermosa que les invito a que se la vean, se llama Un hombre para la eternidad, la historia de él, de Santo Tomás Moro, un hombre para la eternidad. Y hay una escena dentro de esa película donde un discípulo de Santo Tomás Moro llamado Richard, que era un poquito vanidoso, quiere que Santo Tomás le recomiende para que él pueda prosperar un poco en la corte inglesa y poder subir de posición. Y entonces Santo Tomás le dice a Richard que él le recomienda que puede ser un buen maestro en la escuela. Y Richard le responde: Tomás, pero siendo maestro en mi escuela, ¿quién se va a enterar de mi trabajo? Y Tomás le contesta: se enterará Dios, que es tu mejor público. Esta es la mejor forma de contrarrestar la presión que sentimos muchas veces cuando estamos observados por los demás. Mi público es Dios. El que ve lo que hago y lo que deshago es Dios. Él es mi público. A toda la gente que ayudas, Él es mi público. Al final termina este número diciendo: su oración es el Padre Nuestro. No vamos a entrar en profundidad en el Padre Nuestro porque el Catecismo dedica toda la cuarta parte del Catecismo a la estructura del Padre Nuestro. Pero lo que nos dice aquí es que la oración de la nueva ley es el Padre Nuestro, porque no es una oración más, sino que en ella Jesús nos enseña a rezar. Es fácil ver viendo cómo reza uno, si está en el Antiguo Testamento o si está en el Nuevo Testamento. La oración que Jesús nos enseña nos invita a poner plena confianza en la voluntad de Dios. Fijémonos, queridos amigos, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 3 primeros mandamientos están referidos a la relación para con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Son para Dios. Los otros 7 mandamientos tienen que ver con nosotros. También en el Padre Nuestro. Las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con nuestra relación con Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las 3 primeras peticiones de las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro hacen referencia a nuestra relación con Dios. Eso es orar. Es un insistir en que Dios nos está esperando para que nos dirijamos a Él. Y dirigirnos a Él tiene que ser con plena confianza en su voluntad, para que Dios en mi oración sea amado, para que Dios en mi oración sea conocido y para que Dios en mi oración sea hecha su santa voluntad. A Dios nos debemos de acercar de esta manera. Porque cuando uno se acerca a Dios diciéndole lo que tiene Él que hacer y protestando porque no ha hecho lo que yo quería o lo que yo esperaba de Él, entonces esa oración está mal hecha. Por eso empezamos a rezar el Padre Nuestro.
con las tres peticiones que tienen que ver con Dios. Y una vez hecho esto, podemos continuar con el resto de las peticiones que tienen que ver ya directamente conmigo. Dame hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.